Dios te bendiga, hermano. Ok, ¿vamos a iniciar otra vez? No. Yo olvido para grabar la primera parte, so falta esa parte. Falta mi primer chiste en la iglesia. You guys missed my first joke in the church, so that was a good one too, wasn't it? Van empezando. Hermana, acá se no se cree. It's the first time I heard. Good idea. La primera vez que lo escuché ese chiste. Dice con Ananías y Zafira. No sé si sabes la historia. Ananías y Zafira. No. Ellos mentí por el Espíritu Santo sobre vender propiedad y traer por los apóstoles y ellos morí inmediatamente. So, él murió. Él murió y 3 horas después la esposa entró y Pedro dice, si vende la propiedad por tanto dinero, ella dice sí, porque ellos venden por doble ese dinero, solo entrega parte. Para ponerlos al corriente. Y Pedro dice entonces, y mi chiste fue con entonces, si Dios junta a los dos, nadie puede separar. Tu esposo murió, tú también. No, ese fue mi chiste. No me lo digo ahorita. Sí. Ese ahorita. So the story here Entonces, la historia de lo que se está hablando aquí. is God obviously wanted to make a very serious point. Aquí obviamente Dios quería darles a entender un significado muy fuerte del hecho que se había tomado a cabo. If you look through all the Old Testament, Si ustedes se fijan en todo el Viejo Testamento, probably the story most similar quizá la historia más similar a esta is when they entered into the Promised Land, es cuando entraron en la tierra prometida. and there was a man named Achan Y había un hombre llamado Acán, who kept an idol, que él siempre traía con él un ídolo and he buried it under his tent. y siempre lo enterraba debajo de su carpa o donde dormía. And as a result of that sin, Y el resultado por haber pecado sobre eso, when Israel attacked the next city, cuando Israel atacó la siguiente ciudad, thousands of men died miles de hombres murieron because of his sin. por el pecado de un solo hombre. That's similar to what was happening here. Es similar a lo que está pasando aquí. The early church was just beginning. La iglesia primitiva, la primera iglesia, apenas acababa de empezar. And God needed to establish some very serious rules. Entonces Dios necesitaba establecer unas reglas muy serias. Okay? Well, the question is, Entonces la pregunta aquí es, does that still happen today? ¿esto ocurre todavía? The sin, yes. Los pecados sí. That specific sin, yes. Ese pecado en específico, sí. I've heard many people claim Yo he escuchado mucha gente que claman that they always tithe que siempre dan su ofrenda. to diezmo. ¿Sabes? And they never stop. They Y say que that nunca they've han done parado. that all of their life. Y inclusive dicen que lo han dado toda su vida. You never missed 1 week? Nunca les ha fallado una sola semana. Because that's exactly what they just did. Porque es exactamente lo que ellos estaban haciendo. They said Ellos dijeron that they were this spiritual, que estaban de un nivel espiritual, but in reality, pero en realidad they weren't. no eran de este nivel espiritual. But they tried to look like they were. Pero ellos querían que la gente los viera como si estuvieran a ese nivel de espiritualidad. ¿Es cierto? We all do that a lot. Todos nosotros hacemos eso. Y mucho. We don't like to admit our failures. No nos gusta admitir nuestros errores y nuestras fallas. We don't share our weaknesses with everybody. Nunca compartimos nuestras debilidades con los demás. For a good reason. Por quizá una buena razón. The church is still too judgmental to do that. La iglesia ahorita es muy juzgativa aún. If everybody here knew everybody's sins, Si todos que estamos aquí supiéramos los pecados de cada uno de nosotros. Por la ventana me salgo. this church would be closed. Esta iglesia estuviera cerrada.
But it doesn't mean you have to share all your weaknesses with Pero everybody. no significa que tienes que compartir todas tus debilidades con los demás. But we can speak the truth. Pero sí podemos hablar de la verdad. We can talk about the things that we're willing to share. Podemos hablar de las cosas que estamos Disponible. dispuestos a compartir. Okay? But we don't have to lie Pero no tenemos que mentir over how spiritual we are. de qué tan espiritual somos. Okay? That's the point of this story. Este es el punto de la historia que se está hablando. Now I want to take this to a different level, though. Ahora, me quiero llevar esta historia a otro nivel más alto, More personal. más personal. We are a brand new church. Somos una iglesia nueva. Okay? Which means in this church, Que significa que en esta iglesia God is going to develop leaders. el Señor va a levantar líderes, Okay? Pillars in this church. pilares de esta iglesia. And there will be some of you here Y va a haber algunos de ustedes, de los que están aquí, that will be those pillars. que van a ser esos pilares. And then there will be some of you here Entonces va a haber algunos de ustedes aquí, that are just going to come on Sundays, que nomás van a venir los domingos, maybe a Wednesday every so a often. lo mejor de vez en cuando un que otro miércoles. Okay? And that's fine. Y eso está bien. You see, Barnabas, ¿Saben? Bernabé, perdón. he wanted to be a part of what he saw God doing. Él quería ser parte de lo que él vio que Dios hizo. And so he poured everything into it. Entonces él puso todas sus fuerzas, todo su esfuerzo en esto que él As we quería. study Acts, Mientras estudiamos el libro de los Hechos, we're going to see that Barnabas vamos a ver que Bernabé becomes the mentor for Paul. se convierte el mentor de Pablo, The Apostle Paul. el apóstol Pablo. Barnabas Bien, ¿no? wasn't even one of the 11 or the 12. Bernabé ni siquiera fue uno de los apóstoles, ni el 11 ni el 12. He might not even be one. He might not have even been at Pentecost. A lo mejor ni tampoco estuvo en el Pentecostés. Maybe it was just the second sermon A lo mejor estuvo ahí nomás en el segundo sermón, because he's not mentioned in the first part. porque no está mencionado en la primera parte. Here, Aquí it mentions him right away, lo menciona inmediatamente. and he becomes Paul's mentor. Entonces es como él se convierte en el mentor de Pablo. When all of the other 11 Cuando los demás, los 11 apóstoles and all of the disciples, y todos los otros discípulos, even after they heard about Paul being converted, y hasta cuando después de haber escuchado que Pablo había sido convertido and became a believer, y se convirtió en un creyente, the whole church was still afraid of Paul. toda la iglesia aún estaba asustada, le tenían temor a Pablo. They didn't trust it, No le confiaban. even if he said he became a believer. Aunque él hubiera dicho que, aunque él decía que él era un creyente, Out of fear, del miedo que tenían, Peter, James, Pedro. and John Santiago y Juan did not meet with Paul nunca se juntaron con Pablo at the beginning. al principio. It was Barnabas who went. Era Bernabé el que fue con él. It was Barnabas that introduced Paul to the church. Era Bernabé que introdujo a Pablo a la iglesia. Everybody here has their own walk. Cada uno de los que estamos aquí tiene su propio caminar. You have your own growth in the spirit. Tiene cada uno su propia Nivel. crecimiento espiritual Okay. In your own time. en tu tiempo que tú escoges, en tu propio tiempo. Okay. I'm not here to be your God. Yo no estoy aquí para jugarle al Dios de ustedes, Okay. Or to be your Holy Spirit. ni tampoco su Espíritu Santo. I'm just going to teach the word, Yo nomás vengo a enseñar la palabra and you listen to what the Spirit tells y you, ustedes oigan lo que el Espíritu les diga and do that.
y hagan eso, lo que And if you do that, y si ustedes hacen eso, lo que el Espíritu les diga, you will become leaders in this church. ustedes van a llegar a ser líderes Or pastors in O churches that we pastores. plant. en otras iglesias That we plant. que nosotros plantemos. Or missionaries that we send out. O misioneros de los que vamos a mandar a otro lugar. Can that be one? Like I said, te lo dije. That's up to you. Eso depende de ti. Depende de ti entre usted y Dios. Every man here is in charge of their own destiny. Every person here. Cada persona que está en este lugar es responsable y tiene cargo de su propio destino With Christ. con Cristo. God is looking El Señor está buscando in all of the earth sobre toda la faz de la tierra for anyone that is willing to just give him everything. por cualquiera que esté dispuesto a entregarle todo lo que Él es. And I get it. Y yo lo entiendo. Sometimes that's not too easy. A lo mejor muchas veces esto no es muy fácil. Sometimes it's a process. Muchas veces es un proceso. Sometimes it's not. Muchas veces no lo es. Paul, Pablo, his wasn't a process. él no era un proceso. He fell to the ground, Él cayó sobre la tierra and that was the end of his life. y fue cuando fue el fin de su vida. And the beginning of his life in Christ. En el principio, en el caminar con Cristo. And there were people like John Mark, Y hay gente como Juan Marcos, Juan Marcos, the author of the Gospel of Mark, el Arturo, el escritor del libro de Marcos, who went with Paul at the beginning, cual estaba con Pablo al principio. but when there was persecution, Pero cuando hubo esta persecución, he left. él se fue. And it took him years Y le tomó años to go back to where he was. para devolverse a donde él había empezado. But in the end, Paul tells Timothy, Pero al final, Pablo le dice a Timoteo, at the end of Paul's life, al final de la vida de Pablo, send me Marcus, ve y tráeme a Marcos, háblale. because he's very useful for me. Porque él puede ser yo lo puedo usar, es muy importante para mí él. So this part depends on you guys. Entonces, esta parte igual depende mucho de cada uno de nosotros. But what I ask is the same thing this chapter is teaching. Lo que yo les estoy preguntando es prácticamente lo que este capítulo está enseñando. Don't fake it. No Fake it. sean falsos, no jueguen Fake a la it. falsedad. Uh-huh. Be sincere. Sean sinceros, Be honest. sean honestos, Be transparent. sean transparentes. And I'll be the same with you. Y yo seré igual con ustedes. Okay? If I'm not ready for something for this church, I'll tell you. Si yo no estoy listo para cierta sugerencia para esta iglesia, yo les voy a dar a saber. Okay? We're not ready for that yet. No estamos listos para eso. Or I'll tell you I'm not ready for that O yet. a lo menos les diré, yo no estoy listo para eso. Okay? Just tell me the same thing. Dígame igual manera. We've established classes almost every day. Hemos establecido clases casi todos los días. You can go to as many as you want or as few as you want. Ustedes pueden ir a cualquier clase que quieran, a todas las clases o nomás algunas, no hay problema. But to get back to the story, Pero vamos otra vez a la historia. the reason this happened, La razón por la cual esto pasó, God was going to do an incredible thing with this group. el Señor iba a hacer algo increíble con este grupo de hombres. What we don't realize at this point of the story Lo que no realizamos a este punto de la historia, is these are the 8,000 families estas son las 8,000 familias that when Paul began to persecute the church, que cuando Pablo empezó a perseguir a la iglesia, they would leave estas familias se iban and go back to Russia, y se iban a Rusia, India, de India, su tierra de China. origen, China, Africa, Europa. They were going to go back to their homes.
Rome, Roma. and they were going to plant churches. Iban a plantar iglesias en estos países. They were going to go back Iban a devolverse to a place a un lugar where they've never even heard of Jesus. donde no habían ni siquiera habían escuchado de Jesucristo, a donde iban. And they were going to preach the gospel Y entonces ahí iban a empezar a predicar el evangelio and begin churches y empezar a construir iglesias and train pastors. y enseñar y entrenar a pastores. That's not a job for your average Christian. Esto no es un trabajo ordinario para un cristiano. O sea, no era ordinario, o sea, no es fácil. Okay. It's not a job for them. You can't do No it. es un trabajo para ellos. No lo puedes hacer. What God was doing here Lo que Dios estaba haciendo aquí, is purifying the Christian community. estaba purificando la comunidad esa cristiana. This group of Christians. Este grupo de cristianos, He was separating the ones who were 100% él básicamente los estaba separando a los que estaban al 100% and the ones who weren't. y a los que no estaban. We're going to read in a few verses. Ahorita vamos a leer unos versos. The apostles were doing many signs and wonders. Los apóstoles estaban haciendo muchas señales y milagros. People were coming and being healed. La gente seguía viniendo y estaba siendo sanada. Okay. And it says Y dice that because of this incident, que por este incidente there was a lot of fear había mucho miedo about the apostles. sobre los apóstoles. And many people were afraid to be a part of them. Y mucha gente tenía miedo ser parte de esto. That's going to happen here. Eso es lo que va a pasar aquí. I know what God wants to do in this community Yo with sé lo us, que Dios quiere hacer en esta comunidad, because He gave me the vision for it. porque Él ya me dio la visión para este lugar. I don't know if it's going to be 10 years, 20 years, 40 years. Yo no sé si puede ser 10 años, 20 años, A day for the Lord is 1,000 years, porque un día para el Señor son 1000 años, and He might take a day. y a lo mejor se tome un día. But I know what He wants to do here. Pero yo sé lo que el Señor quiere hacer aquí. And to do it, Y para hacerlo, it's going to take people who are 100%. se va a tomar con gente que esté al 100. Al 100. Okay. And there are going to be people here who aren't ready for that. Y va a haber mucha gente aquí que no va a estar lista para eso. I hope it's not many. Yes, Pero no sean muchos. There'll be a lot of work for the rest of us. Pero es de mucho trabajo para el resto de nosotros. Okay? But God wanted to make this clear. Pero el Señor quería hacer claro este punto. You can't fool God. Tú no puedes engañar a Dios. You can't lie to Him No le puedes mentir a Dios. and get away with it. Y mucho menos pensar que ya te saliste con la tuya. You can't fake being spiritual No puedes fingir que tienes espiritualidad for God. para con Dios. And if you try it with people, Y si tú tratas de hacer esto con la gente, He will make it obvious to people. el Señor lo va a hacer obvio. Le va a enseñar a la gente que lo va a hacer obvio que no eres cristiano. We have 2 churches that were in this community, remember? Conocíamos 2 iglesias que estaban en esta comunidad. And we know what happened with the pastors. Y ustedes ya saben lo que pasó con los pastores. Your sins will find you out. Tus pecados te van a alcanzar. Te van a descubrir. Especially for a Christian. Especialmente si eres cristiano. God disciplines His children El Señor disciplina a sus hijos because He loves us. porque Él nos ama. And He knows what kind of damage it will do. Y Él sabe de qué tipo de daño va a causar esto If you continue in these sins. si continúas en estos pecados. And if I continue in mine. Y si yo continúo con los míos, obviamente. Okay? And so God won't let it go on.
Entonces el Señor no te va a permitir que sigas con eso. That's the practical story here. Esta es la historia práctica de lo que se está leyendo. So Gracias. we'll see what the Spirit says to you guys on that one, okay? Entonces vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros por medio de la Escritura. All right, let's keep going. Somebody read 17 through. ¿Alguien puede leer desde el 17 chapter? 7 in chapter 5, capítulo Capítulo 5, 5, versículo 17. Si hasta alguien lo puede leer, por favor. Hechos. Hechos 5, sí. 17 to 21. Del 17 hasta 17 21. al 21. You guys can read your Bibles in English, okay? Y ustedes pueden. Oh, you're talking Yeah. to me. So, ¿alguien leer, por favor? Cualquier persona llega primero, entonces. Amén. Okay. Pedro y Juan son perseguidos. ¿Hasta el qué? 21. 21. Ok. Ujú. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras que están de esta vida. Habiendo oído todo, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y lo que estaba Está bien, con él. es de 21, ¿sí? Pero todavía no se acaba aquí el 21. ¿Sí? Oh, wow. Sí, es un largo Sí, versículo. entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Okay. Here we have a lesson in civil disobedience. Ahorita tenemos lección en desobediencia civil. ¿Cuándo es verdad? Civil, desobediencia civil. Civil. Disobedience. Sí. Desobediencia civil. That's when the law says not to do something, Es cuando la ley te dice que no hagas ciertas cosas and God says to do it anyways. y Dios te dice hazlas de todos modos. Okay. You guys have heard it all the time. Ustedes siempre lo han escuchado. In Romans it says, En Romanos dice, submit to the authorities given over you. sométanse a las autoridades que yo he puesto sobre la Because tierra, God has placed them porque el with Señor las ha responsibility. establecido sobre la faz de la tierra. Okay. What the implication of that is Lo que está implicando estos versículos they have authority where God gave them authority. quiere decir que estas autoridades tienen autoridad sobre nosotros de la que Dios solamente les permite. If it's a rule Si es una regla that God has given them the authority to put over you, que Dios le haya dado autoridad a ellos de ponerla sobre nosotros, like don't drink and drive, por ejemplo, no tomar y manejar, okay, don't Okay. steal, no robes, okay, don't punch somebody, no le des con el puño a alguien. okay. These are God's authority. Estas son las autoridades de Dios. But when they invent a law Cuando inventaron la ley, that God has given them no authority to put over you, que Dios no le ha dado autoridad sobre ustedes. we have no obligation to obey that law. No tenemos obligación de obedecer estas leyes. If any of you go to do missions in China, Si alguno de ustedes va a hacer una misión en China, por ejemplo, we're going to send Bibles with you. los vamos a mandar con Biblias. The law says you can't bring them in. La ley dice que no las puedes traer contigo, But that's man's law, not pero God's. esa es la ley del hombre, no de Dios. They don't have the authority Ellos no tienen la autoridad from God de Dios to tell you you can't bring a Bible. de decirte que no puedes traer una Biblia.
That's man rebelling against God. Es la rebelión del hombre contra Dios. Okay? And in this case, Y en este caso, they were told, don't preach in the name of Jesus. les dijeron, no prediquen en el nombre de Jesús. And the angel told them, Y el ángel les dijo, I don't care what they say. no me importa lo que ellos digan, Go preach. y predica. Right where they arrested you. Ahí mismo donde te habían arrestado la última vez. Go back to the temple. Vuelvan al templo, Because God wants to make it clear, porque si el Señor quiere hacerlo bien claro, is that rule from the Sadducees que esa regla de los saduceos was not God's rule. no era una regla de Dios. That was a rule contrary to God's will. Esa era una regla contraria a la voluntad de Dios. Here in Mexico, Aquí en México, in Mexico City, en la Ciudad de México, if you tell a homosexual that it's sin si tú le dices a un homosexual que es pecado ser homosexual and they should repent, y que se deben de arrepentir, 7 years in jail. ahí fácil te ganas 7 años en la cárcel. That's coming to the rest of Mexico. Esto viene por el resto del país de México. So I might be in prison pretty soon. O sea, a lo mejor yo voy a ir a la cárcel pronto por decir eso. Because if a homosexual asks me, Porque si un homosexual me pregunta a mí, do you think it's sin? ¿piensas tú, pastor, que es pecado ser I'm homosexual? saying no, God thinks it's sin. Yo le voy a decir, no, yo no pienso que es pecado. Dios dice que es pecado. And I agree with God. Y yo estoy de acuerdo con Dios. And you need to repent. Y necesitas arrepentir. Now, if I go to prison for that, Ahora, si yo voy a prisión por esto, well, I guess I'll have a church ministry o sea, a lo mejor ahí tendré un ministerio dentro de la casa. for a little bit. Por un poco de tiempo. Okay. It is what it is. Es lo que es. Whatever we lose here, Cualquier cosa que perdamos aquí, He gives us 100 times for eternity in heaven. Él nos lo va a devolver 100 veces más en la eternidad por siempre. So if I change this hectarea Si yo cambio esta hectárea for a prison cell, por una celda de prisión, that means I got 100 hectáreas en cielo. Significa que tengo 100 hectáreas en cielo. Por eternidad. por la eternidad, Qué bendición. Y nunca puede quitarme ese terreno. You can never take that prayer away from me. This is the reality of Christianity. esta es la realidad del cristianismo. We are at war against the world. Estamos en guerra contra el mundo. We have 3 enemies Tenemos 3 enemigos in this world. en esta tierra. We actually have 4, but one already got defeated. En realidad teníamos 4, pero uno de ellos ya fue destruido. Revelation said he stands before the face of God day and night accusing the brethren. El libro de Apocalipsis dice que Él es el acusador, que nos está acusando de día y de noche, Until the Great Tribulation. hasta que venga la gran tribulación. But we do have fallen angels here. Pero sí tenemos angelitos caídos. Okay. Evil spirits, we call them. Nosotros le llamamos espíritus malignos. Okay. We do have enemies of the gospel. También tenemos enemigos del The Evangelio. evangelio. Okay. People who don't want the gospel to go out. Mucha gente, esta gente es la que no quiere que el evangelio salga. Okay. And then we have our flesh. Entonces tenemos también la carne. And that's our worst enemy. Ese es el peor enemigo. Because an enemy of the gospel Porque el enemigo del evangelio can never change my decisions. nunca va a cambiar mis decisiones. No matter what they do, No importa lo que hagan. I'm still free to choose. Yo soy libre de escoger. A fallen angel Un ángel caído can only do what God allows him. solamente puede hacer lo que Dios le permita que haga. So why would I resist that? Entonces, ¿yo por qué tendría que resistir algo así? That trial or that test. Esa prueba, esa lucha. If God allows it, Si el Señor lo permite, it's for a reason.
Es por una razón por la que estás luchando en To esa teach área. me something. Me está enseñando algo. Or to change my character. O para somewhere. cambiar mi carácter. Okay. Or maybe for some purpose that he can't even explain to me. A lo mejor es un propósito que ni siquiera yo pueda entender o él me vaya a explicar. Like Job. Como Como Joel. Job. Job. Okay. But my flesh, Pero mi carne, whew, that can change my decisions any moment. yo cambio mis decisiones. Puede The cambiar flesh can. La carne puede cambiar mis decisiones cualquier momento. That is the most dangerous enemy we have. Es el peor enemigo que tenemos nosotros, la carne. Dice, ¿verdad? So, Entonces, but here, Peter, pero aquí, en esta historia, Pedro he gets thrown in the jail, fue arrojado a la cárcel and an angel sets him free. y el ángel lo deja libre. This isn't the last time this is going to happen to Peter. Esta no fue la última vez que le sucedió a Pedro. And the interesting thing, Y la cosa más interesante, in the end of Peter's life, en el final de la vida de Pedro, he goes back into a prison vuelve a ir a prisión and he dies there. y ahí muere. He doesn't get set free. Nunca fue liberado. Why? ¿Por qué? God's will. La voluntad de Dios. The plans of God, sometimes Los we do planes de not Dios. understand. Nosotros no nos entendemos. Okay? Sometimes Muchas veces we ask for something, pedimos por algo and if it's God's will, y si es la voluntad de Dios, James says, we'll have it. Santiago dice que lo tendremos. If it's not God's will, Si no es la voluntad de Dios, if you keep insisting, aunque insistas, he might let you have it, a lo mejor lo puedes tener, like Balaam, como Balaam, who wanted to do something contrary to God's will. que quería hacer algo en contra de lo que Dios, de la voluntad de Dios. And after 3 times, Y después de 3 veces, God said, no, Dios okay, le fine, dijo, you can go. no, ok, pues sí, le dijo. And there were consequences. Y había consecuencias. So, we were talking about prayer before the service. Estábamos hablando sobre la oración We're antes gonna- del servicio. We'll cover that topic on another day. Cubriremos esa plática o esa enseñanza otro día. Okay, or in one of the classes during the week. O a lo mejor en una de las clases durante la semana. In fact, you guys want to talk about that tomorrow, the De fundamentals? hecho, ustedes no quieren hablar de los fundamentos de la oración. No, sí, mañana en la clase, fundamentales de fe. Si quiere hablar sobre oración, ¿qué piensas sobre ese tema? ¿Está bien? Vamos a hablar sobre este bien controversial. Puede ser bien controversial, ¿ok? Gracias. It's going to be really controversial, ¿ok? Porque hay muchos diferentes pensamientos en la iglesia sobre oración y cómo funciona y cómo es. Hay muchos diferentes perspectivas. Y mi forma para enseñar, the way I teach, is I will teach all the perspectives that exist in the church. Y la forma que yo puedo enseñar es de todas las... Different forms that they teach in the church. say it in English again. I always teach all the different forms that they teach in the church. Yo siempre voy a enseñar las diferentes formas que enseñan en las iglesias. And what their biblical basis Y is. las bases bíblicas que tienen cada Okay. enseñanza. The different doctrines within the church. Las diferentes doctrinas de cada iglesia. And then it's up to you to decide which one Entonces, you todo va a depender de ustedes. want to follow. ¿Cuál de ustedes van a seguir? For me, I don't care. Para mí, a mí no me importa. Just talk to God. Ustedes hablen con Dios. I'm good with that. Yo estoy bueno con eso. Con eso me sobra y me basta. Okay. So we can totally disagree on the theology of it. Entonces, completamente podemos estar de desacuerdo con la teología que cada quien tenga. And even the Sobre, practice of it. incluso hasta en la práctica de la teología. But if you're talking to God, Pero si tú le estás hablando a Dios, then I'll let God talk to you. entonces yo dejaré que Dios te siga hablando. Okay. So, but we can share what we know about it. Pero podemos compartir de lo que sabemos cada uno. Here, Aquí, and we're going to see in the next chapter,
y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, all of the church toda la iglesia was praying for them to be released estaba orando para que lo soltaran de la cárcel. in the next chapter. En el siguiente capítulo. And they were released. Y sí los dejaron libres. And the church wasn't expecting it. Y la iglesia ni siquiera lo esperaba. When Peter knocked on the door, Cuando Pedro toca en la puerta, they said, le dijeron, it's his ghost. soy un fantasma. They were praying for him to be released. Estaban orando para que fuera él suelto de la cárcel cuando llega Pedro y les toca. And when he knocked on the door, he said, it's his ghost. Dijeron, es un fantasma. Muy chistosa esa historia. I think it is. But here, Pero aquí, for whatever reason, cualquier razón, we know basically the reason here. básicamente sabemos la razón. Aquí en esta Peter had a historia, lot of work to do. Pedro tenía mucho trabajo que hacer. So he wasn't going to die yet. Entonces, todavía no iba a morir. Tenía mucho que hacer todavía. Okay. But there would come a day Pero vendría el día where his work was done. cuando su trabajo iba a terminar. We pray Oramos to hear from God, para escuchar de Dios, not to tell him no para decirle what we want him to do. lo que querramos nosotros que Él haga. The purpose of prayer is always, Este es el propósito de la oración siempre. like Jesus taught, Como Jesucristo nos enseñó, let your will be done de que tu voluntad on earth en la tierra as it is in heaven. sea hecha como es en el cielo. Okay? Not Gracias. make your will in heaven. No hágase mi voluntad en el cielo To fit with my will here on para earth. que claviquen, o sea, sean a favor de lo que yo quiero. Eso no dice. Your will be done Tu voluntad va a ser hecha on earth en la tierra, like it already is in heaven. como ya está, así como ya está hecha tu voluntad en el cielo. That's how Jesus said to pray. Así es como Jesucristo enseñaba cómo orar. Give him your petitions. Dale tus peticiones. Give us today our daily bread. Danos el día de hoy el pan de cada día. But then, Y entonces, let your will be done. deja tu voluntad sea hecha. And protect me in the process. Y protégeme a mí en el proceso. Me too. Okay? This was Jesus' model of prayer. Este es el modelo de Jesucristo a cómo orar. Right? Famoso. Especialmente aquí en México. Todo crece con este. Nuestro Padre. Everybody, Yeah. especially here in Mexico, everybody prays to Especialmente our aquí en Father. México, como oran, el estilo es como la oración que dicen la Biblia. Cada Padre persona nuestro tiene que ese estás en los memorizado, cielos. ¿sí? So, Entonces, but this is the same Peter ese es el mismo Pedro that not 40 days before, ni solamente siquiera 40 días antes, was afraid to come out of the room. ni siquiera tenía miedo de salir del cuarto. And now they throw him in jail. Y ahora lo arrojan en la cárcel And he goes back to the temple where he was arrested. y se devuelve al templo donde fue arrestado. And he finishes his sermon. Y termina el mensaje, el sermón. He says, I wasn't done yet. Ay, Dios. No fue terminado todavía. No. So, Entonces, read 22 leamos el 22 through 26. al 26. ¿Alguien? Rápido. Cualquier persona llega primero y solo léelo. Amén. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes
dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Sigue hasta 32. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar pues sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿La 31? 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. That's boldness. Ese es valor. That's faith. Esa es fe. This is what it looks like Esto es lo que parece ser when a Christian is not afraid. cuando un cristiano no tiene temor. This is the model we've been given. Este es el modelo que se nos ha dado. Está fuerte, sí. Perdón. You want to take over for me? No, I'm good. Oh, you good? You Yeah, sure? I'm good. Okay. I'm good. So Entonces, we have here a changed man, aquí tenemos un hombre que ha sido transformado, que ha cambiado. and there was only one thing that happened that changed him. Y solamente una cosa le sucedió para que ocurriera ese cambio en su vida. He was filled with the Holy Spirit. Estaba lleno del Espíritu Santo. That changes everything. Eso cambia todo. The Lord told him, El Señor le dijo, wait for the Spirit espérate al Espíritu. and then do what I told you. Entonces haz lo que yo te digo. The lesson we can learn from this, La lección que podemos aprender de esto, when we can't do what we want to do, cuando nosotros no podemos hacer lo que queremos hacer, you need to seek God. necesitas hablar con Dios. You need to ask Him for the power of the Spirit to do it. Tú necesitas, nosotros necesitamos pedirle el poder del Espíritu Santo. It really is that simple. En realidad es así de simple. It seems incredible, Parece algo increíble, but that's what makes it incredible. pero es lo que lo hace increíble. Es true. This is the way God Esta es la manera que Dios gets all of the glory. se le da toda la gloria. This is the way Esta es la manera. that we don't feel like we've earned our salvation. Es la manera que nos sentimos como que si nosotros nos hubiésemos ganado la salvación. Okay? Like God owes us something Como que si Dios nos debiera algo. because I'm pretty good at this. Porque yo soy muy bueno para hacer esto otro. So Lord, use it. Entonces el Señor, úsalo, le dices. That's not the way it works. Así no funciona esto. It's the opposite. Es todo lo contrario. It's when you say Es cuando tú dices what Peter learned afterwards. lo que Pedro aprendió después. Before the cross, Antes que la cruz, Peter said, Pedro dijo, I would die for you, Lord. le dijo a Jesucristo, yo moriría por ti, Jesús. And he denied him 3 times. Y fue el que lo negó 3 veces.
After the cross, después de la cruz, Jesus said, Jesucristo dijo, "Do you love me unconditionally, Peter?" le preguntó, Pedro, ¿tú me amas incondicionalmente? And Peter said, "No, Pedro dijo que no, but I'll give you what I have." pero te doy lo que tengo. And Jesus said, "It's enough. Y Jesucristo dijo, con eso es suficiente. I will give you what you need." Yo te voy a dar lo que tú necesitas, le dijo Jesús. Here we see Peter learned his lesson. Aquí vemos que Pedro aprendió una gran lección. He learned that lesson back when he denied Christ. Aprendió esa lección cuando negó a Jesucristo. Do not depend on your desires, No dependan de sus deseos, no matter how good they no are, importa qué tan buenos sean, because they will fail you. porque te van a hacer que falles. We can only depend on His power, Solamente podemos depender del poder del Señor His Spirit, por medio de su Espíritu, to do what He's asking us to do. de hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. And this is what it looks like. Y esto es lo que dice aquí, a lo que aparenta que está diciendo la palabra. I hope we never have to suffer persecution like this. Yo espero que nunca tengamos que sufrir una persecución como la que ellos sufrieron. But I'll be honest, Pero voy a ser bien honesto con ustedes. if that's what it takes Si tiene que suceder eso for us to look like Peter, para que nosotros seamos transformados como Pedro, then I want that more than anything. entonces yo quiero eso más que nada. Hopefully it won't take that. A lo mejor no se va a tomar todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, toda esa lucha que Pedro tuvo. But I want all of us Pero yo quiero que todos nosotros in this church en esta iglesia to look like this book. que seamos vistos como lo que dice este libro. This is a group of people Este es un grupo de gente that didn't see anything like it was theirs. que nunca vio las cosas como si fuesen de ellos. Everything was God's. Todo era de Dios. They Yes, didn't Dios. see themselves Ni siquiera se veían a ellos mismos como as more propios important than anybody else. o más importantes del uno al otro. The opposite was true. Lo contrario era verdad. They saw everybody else Veían a todos los demás as more important than themselves. más importantes que ellos mismos. That was their heart. Ese era su corazón. That was their unity. Esa era la unidad. que That was the tenían. love that they received from God Es el amor que recibían de Dios. when they understood the gospel, Cuando ellos entendieron el evangelio that we are sinners saved by de que grace. somos pecadores salvos por We gracia. have nothing to offer God No tenemos nada que ofrecerle nosotros a Dios, except our hearts. sino simplemente nuestro corazón. But if we give Him that, Pero si le damos eso a He will Él, give us Él everything. nos va a dar todo lo que quiere. That's what this church looked like. Esta es la manera que esta iglesia era. And from one city, Y de una ciudad, in no more than 80 years, ni más de 80 años pasaron, they changed the world cambiaron al mundo for 2,000 years por now. 2000 años. Una iglesia. Don't think that Real era mito. Do No not piensen que la iglesia, Alamito, Real era mito no piensen que el Real de Alamito is just a little pueblito. es un pueblo pequeño, ¿eh? No piensen Guys, eso. don't think it's a little city Tampoco piensen que es una ciudad pequeña, that can't have an impact on the whole world. que no pueda tener impacto en el mundo. Paul came from one city. Pablo vino de una ciudad, Barnabas came from another city. Bernabé vino de otra ciudad.
Peter came from a city of 300 people. Pedro venía de una ciudad que tenía nomás 300 personas. And look what God did with him. Y mira lo que Dios hizo con él. Never underestimate. Nunca Bajo estimar. lo subestimes. What God can do Lo que Dios puede hacer with one person con una sola persona that is 100% in. que está entregado al 100%. Everybody here has that opportunity. Todos los que estamos aquí tenemos esa oportunidad. Barnabas wasn't one of the 12, Bernabé no era uno de los apóstoles but he ended up mentoring the greatest of the 12. y sin embargo se convirtió el mentor del más grande de los profetas, Pablo. Everybody here has that potential, Todos los que estamos aquí tenemos ese mismo potencial, but it's up to you. pero todo depende de ti. Let's pray. Oremos. Go ahead, brother. Let's close in prayer. Señor, venimos a ti, Señor, en esta noche agradecidos, Padre, porque tú has escogido a cada uno de nosotros para oír tu palabra, para oír esto que tú tienes que decirnos, que tú quieres que nos lo metamos al corazón, que seamos parte de algo real, no falso, de no venir nomás por venir, que signifique, que transforme. Gracias, Señor, por los pastores que tienes aquí. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice esta iglesia y a cada familia representada. Bendícenos en el camino a casa. En el nombre de Cristo Jesús, tu pueblo dice. Amen. So, mañana entonces, tomorrow we're going to have the fundamentals of the faith class. Las fundamentales de la fe en línea o en presencial. Y vamos a hablar sobre oración, ¿ok? Si quiere venir, estás disponible para ustedes. Si necesita reír, vive cerca, entonces venga. Si no tiene acceso de Zoom, entonces venga, ¿ok? ¿A qué hora podría ir con nosotros? ¿Qué hora es? A las 7. We have the class at 7:30, right? La clase es empezamos una clase. 6:30. 7:30. 7:30, ok. Entonces 7:15, ¿está bien? Si quiero ir, solo avísame. Si algo salió, no pasa nada, solo avísame, ¿ok? Pero voy a planear para ir, ¿ok? Está bien. So, you guys, there's plenty of food still. Hay mucha comida todavía. Cómetelo porque yo no puedo comer el azúcar. Entonces quítale menos.